Cristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Oseas capítulo 6 y el verso 3. Gloria a Dios. Vamos a continuar allí el estudio de la palabra del Señor que traemos. Oseas capítulo 6, el verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Siéntese por favor esta noche. Decía en algún lugar que conocer a Dios para mí es el más grande y alto honor que una persona puede recibir. Se convierte en un privilegio al punto que la Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente lo haga en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Entonces, el conocer a Dios es un honor, es un privilegio y es una oportunidad extraordinaria. Hemos venido hablando acerca de pruebas de la existencia de Dios. Cuando hablamos acerca de los argumentos o las pruebas de la existencia de Dios, dijimos que existe un lenguaje universal que da testimonio de que Dios es real. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento declara la obra de sus manos. Si hay una creación, sencillamente es porque existe un creador. Amén. Ese creador posee una naturaleza y la Biblia dice: Dios es espíritu. O sea que un espíritu no posee ni hueso ni carne. Pero también Dios en su naturaleza, estoy haciendo un pequeño resumen, en su naturaleza Dios posee unos atributos que son propios de Él, que es lo que forman, digámoslo así, su carácter y declaran también su personalidad, hablando en términos humanos. Y mencionamos algunos atributos, ¿cierto? Mencionamos que Dios es omnipresente, lo que quiere decir que está en todo lugar, no está limitado ni por el tiempo, ni por la distancia, ni por el espacio. También dijimos que Dios es omnipotente, no conoce lo imposible, todo lo puede hacer. Dijimos que Dios es omnisciente, razón por la cual la Biblia dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Claro, ¿cómo va a ser burlado Dios si Él todo lo conoce, Él todo lo sabe? El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto y más los corazones de los hombres. También hablamos como atributo de Dios, mencionamos su santidad, ¿no? Dios habita en la hermosura de su santidad. Dijimos que la santidad es sinónimo de pureza, sinónimo de transparencia, o sea, encierra unas virtudes muy, muy peculiares. Y también dijimos que la santidad, su pureza, es lo que determina que el hombre en la condición de pecado no pueda acercarse a Dios, no pueda, porque el pecado siempre va a ser separación entre Dios y el hombre, ¿cierto? Pero cuando aparece la santidad, entonces hay otro atributo de Dios que es propio de Él
la Biblia dice, Dios es amor. Y el amor es lo que le permite a ese Dios absoluto, de alguna manera, diseñar un plan o crear una forma, una manera de concederle al hombre la oportunidad que el hombre se acerque a él. Y allí es donde nace el plan de la redención. Es decir, si Dios no hubiese amado al hombre, nunca hubiese habido redención. Pero por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, digamos que la redención, la causa es el amor de Dios. Y el efecto de la redención es el perdón, es la exoneración de nuestros pecados. Y por eso nos permite a nosotros acercarnos a Dios. Hago un paréntesis. Recuerde que cuando Cristo estaba en la cruz y Él dijo, consumado es, sucedió algo que nunca antes jamás había sucedido. El velo del templo se rasgó. No se rasga de abajo hacia arriba. Pregúntese por qué. Es que de abajo hacia arriba no había la manera, no había la forma de solucionar nada. Con eso no les debo nada. Todo me lo deben ustedes a mí. Amén. Entonces, cuando se abre el velo del templo, se rasga, dice la carta a los hebreos, que se abre un camino nuevo y vivo. O sea, Dios crea la oportunidad para que el hombre pueda acercarse a Él. Pero para poder acercarse a Él, ¿cómo lo logra hacer? Mediante la sangre de Jesucristo, que es la que le da acceso al hombre para acercarse a Dios. Entonces dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente para hallar gracia y hallar misericordia y oportuno socorro. Pero ¿cómo lo hacemos? Mediante la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y todo eso es consecuencia de ese gran amor con que Dios nos ha amado. Amén. Entonces, ya digamos que aquí vamos. También mencionamos algo referente a la forma de Dios operar, de Dios actuar. No pudiéramos describirlo porque la grandeza y el poder de Él, les decía en otra oportunidad, nuestra mente finita no alcanza a dimensionar la magnitud de lo poderosísimo que es Dios. No, esta mente no está preparada para la conversación. O sea, simplemente de Él conocemos, como dijo Job, el borde de sus vestiduras. Entonces, después de haber hecho todo este resumen, yo quiero decirles que definitivamente hasta aquí en lo que hemos podido estudiar, hemos observado que la Biblia nos declara o nos afirma ser un libro, obviamente que posee la inspiración de Dios, pero se convierte en un libro monoteísta. Es decir, nos presenta un solo Dios. Un solo Dios. Uno solo. Desde el principio. Amén. Entonces la Biblia es un libro 100% monoteísta. Aprovecho para decirles que la doctrina, con todo respeto, si hay alguien que de pronto asiste a una iglesia trinitaria, la doctrina
trinitaria no pertenece a la doctrina monoteísta. No. La doctrina trinitaria nace por allá en el 365 después de Cristo. Pero esta doctrina de la que estoy mencionando, de la que estoy hablando, viene desde el Génesis. Viene desde el Génesis. Porque en el principio creó Dios, no los dioses, sino Dios, los cielos y la tierra. Amén. Entonces, la Biblia, al ser un libro monoteísta, declara la existencia de un solo Dios que es absoluto. Amén. Que es incorpóreo, es indivisible. Ya mencioné en sus atributos, en su esencia tiene unos atributos que lo caracterizan. Dice allí que todo el libro o todo el Pentateuco, que son los libros de Moisés, sencillamente lo que quieren declarar es esa información propia que se le asignó a Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios de entre las naciones para ser un pueblo diferente, ¿no? Un pueblo, dice la Biblia, celoso de buenas obras, que anduviese en sus caminos, que lo conocieran a él como ese Dios único y verdadero. De ahí que los israelitas nunca, ni hasta hoy, nunca los israelitas, hablo de los verdaderos israelitas, porque es que hoy hay unos israelitas que andan con la barba larga y una manta no sé cómo, y son de aquí de Charco Azul y que son israelitas. Esos no son israelitas, esos son de aquí de Cali, otros son de Popayán. Son caleños, caucanos, que han caído en esa doctrina del mesianismo, pero ellos no son judíos y se hacen llamar judío mesiánicos. No, el caleño es caleño donde vaya, ¿o no? El antioqueño, vaya a Estados Unidos, a ver si un antioqueño le va a decir a usted, bueno, algunos aprendieron a hablar inglés, pero con todo eso le dice, ay María, amén. ¿O no, hermano? Donde va un paisa se sabe que es de Antioquia, ¿no, hermano Albeiro? Claro, es como un caleño en Estados Unidos, por mucho que hable inglés, él no deja de decir, oye, ve, mira, ve, algo lo delata. Amén. Entonces Israel nunca, jamás, los judíos hasta el día de hoy, nunca han contemplado en relación a Dios aceptar una pluralidad. Es decir, en el pensamiento de ellos no existe ni va a existir una deidad dividida en tres personas diferentes y un Dios verdadero. En ellos no existe eso, porque a ellos se les declaró, a ellos se les enseñó. De hecho, el primer mandamiento que se les dio a ellos, ¿cuál fue? Oye Israel, Jehová vuestro Dios. O sea, por allá pueden haber muchos dioses con D pequeña, pero el de ustedes es el único, no hay más, y es uno. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, ¿cuántos son? Y se le dijo, y amarás al Señor tu Dios. Allí no hay pluralidad, hay singularidad. Tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón.
Eso se le dijo a Israel. Por eso los verdaderos judíos, y hablando de los judíos ortodoxos, porque pues hay otros judíos que lastimosamente han caído, han sufrido el flagelo de la desviación y han apostatado y se han ido tras otros dioses. Pues de hecho, Israel, después de que Israel ha tenido en su historia diferentes momentos donde ha apostatado. Ahí está cuando se fue detrás de los Baales, cuando los sacó de Egipto, danzaron frente al becerro. O sea, Israel siempre ha tenido ese problemita de desviarse tras lo que no es Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces no es extraño que algunos se hayan desviado. Ellos han sufrido eso de la apostasía. Apostatar es irse en contra de la verdad, es desviarse de la verdad. Y ellos han sufrido ese problemita. Sin embargo, no todos. Hay judíos que son ortodoxos que hasta la fecha ellos conservan ese principio. Para ellos Dios es uno y no hay más. Y no negocian eso. Amén. En el Antiguo Testamento, yo diría que en el Antiguo Testamento, que era la sombra de lo que había de venir, Dios quiso que quedase registrado esto. Que quedase registrado esto. Y por eso en repetidas ocasiones, a través de los diferentes hombres que fueron sus portavoces, Dios declaró esto de su deidad o de su divinidad. Dejó claro que no hay otro antes de él ni después de él. Vamos a mirar algunos textos, ¿sí? Por ahí en Isaías, por ejemplo, 43:10, dice, si puede anotar, anoten. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, estamos hablando del conocer a Dios, y creáis y entendáis. Tres cosas: conocer, creer y entender. Que yo mismo soy. Antes de mí, ¿qué dice? No fue formado Dios. Y termina en un punto ahí. Ya. Como quien dice, no busque más. Si no le queda claro esto, ya no le va a quedar claro nada. Ni antes ni después. Lo que está diciendo él es que es de Dios desde el siglo y hasta el siglo. ¿Sí me escuchó? Desde el siglo y hasta el siglo. Isaías 44:6, versos 6 y 8, también creo que está por ahí. Dice que él es el primero. Isaías 44, versos 6 y 8. Dice que él es el primero y también él es el postrero. Así dice Jehová, y mira cómo dice, Rey de Israel. Uno, él es rey. Su redentor, la palabra redentor significa salvador. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, se lo voy a decir en otra forma. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el primero y yo soy el último. Y se acuerda por allá, a un hombre llamado Juan con 100 años en la isla de Patmos,
se le apareció uno que había estado en el monte alto, lugar de la calavera, que le apodaban el hijo del carpintero o el hijo de José. Y cuando se le apareció en la isla de Patmos a su gran amigo, el que se le recostaba al pecho, le dijo: Juan, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Le está diciendo Juan: yo soy el Dios de Israel. ¿O le está diciendo? Yo soy, no hay más. Bueno, eso ya luego lo vamos a ver el por qué. Isaías 44, el verso 24. ¿Qué dice allí? Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, ¿qué hago qué? ¿Una cosa o todo? Todo. Que extiende, ¿con cuánto los extiende? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios necesita la ayuda de alguien? No, porque entonces no haría Dios. Solo extiende los cielos. ¿Qué dice ahí? Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra. ¿Por quién? O sea, sin la ayuda de nadie. Amén. Isaías 45, ahí adelante, 5 y 6. Así dice Jehová a su ungido a Ciro. Yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré o te vestiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, que no hay más que yo, ninguno más que yo. O sea, esto no tiene discusión alguna. Dios sigue siendo uno y por ende Dios posee un nombre. Amén. ¿Cuántos dioses existen? Cuidado con lo que me va a responder. ¿Cuántos dioses existen? Pueden haber muchos con D pequeña, pero el Dios nuestro es uno solo. ¿O no? Entonces, para los judíos, entender esto no era un problema. Yo diría que a ellos les quedó claro. El problema de ellos fue su desobediencia y su rebeldía. Porque ellos lo entendieron. A ellos se les enseñó. El problema de ellos fue que fueron rebeldes y contumaces. Entonces su rebeldía los llevaba a ellos a convertirse en idólatras y en otras oportunidades apostataban de su fe en Dios. Entonces Dios desde el principio ha dejado claro que Él es uno. No necesita la ayuda de nadie para hacer cuanto quiere. Por eso su poder es absoluto. De ahí que no comparte su gloria con nadie. Vea, cuando uno entiende esto, yo le decía a alguien, cuando uno logra entender esto, no busca protagonismo, ni populismo, ni nada de esas cosas. Entiende que todos los elogios, todo el reconocimiento, toda la gloria, todo en absoluto, tiene que ser para Dios. Amén. Hasta allí vamos claro, hermanos. Bueno, este Dios único y verdadero,
que desde el principio ha dejado claro que Él es uno, poseía un nombre, pero ese nombre estuvo en oculto, yo diría por siglos y edades. Y obviamente la Biblia dice que Dios para todo tiene su día y tiene su hora. Y recuerde que muchas cosas de las que sucedieron en el tiempo antiguo, simplemente lo que estaban haciendo era, digamos, jugando un papel como una especie de simulacro. No era lo real. Todo lo de allá atrás era simplemente una sombra y figura de lo que había de venir. De lo que había de venir. Entonces Dios, en su sabiduría, porque es que Dios es muy sabio, hermano. La Biblia dice que ¿quién entendió la mente de Dios? Es insondable. Cuán hermosos son sus pensamientos. Sondables sus caminos. O sea, la mente de Dios, Dios no tiene quien lo aconseje. Él es fuente de toda sabiduría. Y sabe, yo le agradezco a Dios esta noche que reservó su nombre. Que lo reservó. Digámoslo de otra manera, lo escondió, lo preservó, su nombre personal. Recuerden que a los judíos, en ese pliego de ordenanzas y mandamientos que se les concedió, se les hizo mención de no ir a tomar el santo nombre de Dios en vano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que se les recomendó eso. Seguramente Dios en su sapiencia sabía que si les revelaba todo esto desde el principio, ellos iban a rayar en su rebeldía, en su desobediencia. Entonces Dios se lo reservó. De ahí que muchos de ellos, para referirse a Dios, usaban diferentes tipos de palabras, aún expresiones, calificativos, pero todo eso estaba de alguna manera reconociendo su esencia, su carácter, sus atributos, todo lo que en sí es Dios. Entonces, por ejemplo, comenzaron a usar expresiones como esta: el Eterno. El Eterno habló, el Eterno ha dicho. Así le llamaban, el Eterno. También se le conocía como el Dios Santísimo. ¿Escucharon? Santísimo. El Dios Altísimo. El Santo. El Yo Soy. Es decir, el que tiene vida en sí mismo. El que tiene vida en sí mismo. Paréntesis. Hubo alguien por allá que en los días de su carne dijo: tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Póngale sentido a lo que estamos hablando. Porque si logra entender esto, le va a quedar fácil entender quién es realmente Jesucristo. Esta expresión, yo soy el que soy, significa el que tiene vida en sí mismo. Y Jesús dice: tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Bueno, ahí le dejo el pensamiento. Bueno, también se le dijo, por ejemplo, alguien dijo: el Dios que me ve. ¿Se acuerda quién lo dijo? ¿Se acuerdan? La mamá de Ismael. Agar dijo: el Dios que me ve.
Y así sencillamente se usaban diferentes tipos de expresiones. En el original se manejaban un tipo de palabras, pero cada palabra tenía un significado y ese significado estaba direccionado, vuelvo al punto, esencia de Dios, atributos y carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, encontramos la palabra Elohim, Elak, Yahvé, el Eichón, el Roy, y así sucesivamente. Y eran palabras que simplemente estaban declarando todo lo que acabé de mencionar. Todo. Traducido del hebreo al griego, entonces aparece, por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Shabbat, Jehová Shiken, Jehová Shama, etcétera, etcétera. Y cada uno de estas palabras que estoy mencionando significaba algo en relación al carácter, su esencia y sus atributos. Por ejemplo, el Dios que me verá o el Dios que me prospera. El Dios que es victoria mía o estandarte mío. El Dios que me santifica. Dios es mi paz. Dios es altísimo. Dios es mi pastor. Dios me hizo. Jehová Nisi. Jehová justicia mía. Dios está presente, en fin, todas estas cosas que acabé de mencionar estaban simplemente declarando lo que Dios era. Pero el nombre seguía oculto, guardado, reservado. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque el nombre, no sé si alguien me presta présteme el bolso suyo, hermana. ¿Tiene plata? ¿Está pelada? Bueno, digamos que esto es un regalo. Esto es un regalo. Pero este regalo se lo voy a dar a alguien porque yo quiero dárselo consciente de que no lo merece. Porque los hombres no merecíamos nada. No merecíamos nada. Pablo dice que Él nos amó con gran amor. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pero Él, cuando planeó la redención es un paquete. Es un regalo que contiene una cantidad de bendiciones indescriptibles. Y entre ellas en ese paquete estaba el nombre. Estaba el nombre. Por eso la Biblia dice: y en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Porque yo mismo que hablo he aquí, estaré presente. Y como venía a revelar ese nombre oculto, mandó unos guasapazos. Y uno de esos guasapazos fue: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Pero ese niño que va a nacer posee unos atributos que son propios del que es Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Raza. Dice que el niño tendría unos atributos: sería príncipe de paz, sería consejero,
sería Dios fuerte y también sería admirable. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando se diese a revelar ese nombre, Él no quiso que alguien viniera y lo diese a conocer. Él mismo vino y se presentó. Como cuando alguien dice, yo mismo hoy me presento, tranquilo. Mucho gusto, mi nombre es, my name is S. Hasta inglés estoy en. ¿Cómo la ven ahí? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué le dijo a la Virgen María? A José se le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se va a llamar Jesús? Ahí dice. No dice porque Él salvará al pueblo, sino porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él. Y había dicho que venía a salvar a su pueblo. Pero no solamente a salvarlo, venía a dar a conocer su nombre. Entonces, por eso, cuando usted lee Hechos 4:12, ¿qué le dice esto, hermano? Por ahí andan unos diciendo que no se debe de mencionar el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, usted habla con un mesiánico y él le dice, no es Yeshua. Y te sacan 4 o 5 palabras del hebreo viejo y quieren impresionarte. Ojo. Hechos 4:12 dice, y el diablo sabe eso. Por eso el problema que tiene el diablo con la iglesia no es otro. Es que la iglesia recibió un nombre. ¿Aló? Y en ningún otro hay salvación. Es que no existe otro, hermano. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. No existe otro nombre. Y perdóneme, yo viví la experiencia algún día cuando una vez se levantó un endemoniado y habían 3 muchachos y el uno dijo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El demonio le pegó una cachetada y ya iba por el segundo y él no sabía qué hacer, quedó mudo. Y cuando iba a cachetear el tercero, se acordó que yo le había enseñado que en el nombre de Jesucristo había mucho poder. Y el demonio levantó la mano y le dijo, hay poder en el nombre de Jesucristo. Y bajó la mano y se quedó callado el demonio. Porque el demonio conoce que en el nombre de Jesucristo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Hay mucho poder en el nombre del Señor. Entonces yo digo, si hemos recibido el nombre de Jesucristo invocado sobre nuestra vida, ¿en qué nos convertimos? En los hijos de Dios. ¿De cuál Dios? De ese Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, de ese Dios que es espíritu, que es absoluto, que es incorpóreo, que es indivisible, que es santo, que es sublime, que no hay otro como Él, que tiene el poder absoluto para hacer lo que quiera hacer, que sus promesas en Él son en Él sí y en Él amén. No le queda mal a nadie. Lo que promete lo cumple porque tiene con qué. ¿Aló? Dios lo que promete lo cumple porque tiene con qué. Amén. Entonces, siéntase honrada, siéntase privilegiada porque tiene Dios. ¿Aló? Que le provee. ¿O no? Estamos viviendo una cosa hasta bonita aquí, hombre.
hermanos.